Y vamos a entrar ya al capítulo 8 de Primera de Corintios, donde estamos a mitad del libro. Y recuerden el propósito por el cual estudiamos esta carta: es identificar los problemas en la iglesia de Corinto y ofrecer soluciones y enseñar a los creyentes a cómo vivir por Cristo en una sociedad corrupta. Y los mismos problemas que tuvo la iglesia de Corinto los tenemos aún en la actualidad, la iglesia de Dios. Entonces, vayamos a las consideraciones. Vamos a ver en este capítulo la libertad cristiana y sus limitaciones. Como advertimos en la introducción en esta epístola, el apóstol no desarrolla en ella las distintas fases de un solo tema doctrinal, sino que recoge preguntas que los corintios les habían hecho por carta, y además de los asuntos que surgían de sus conversaciones con los hermanos de Corinto que le habían visitado en Éfeso. Entonces estamos preparados pues para un cambio de tema después de las sugerencias y mandatos que el apóstol Pablo acababa de dar sobre el matrimonio, el celibato, y también en las circunstancias especiales que regían en Corinto. En efecto, entonces pasamos aquí a la consideración de un tema más de la serie que surge esta vez en la carta de los Corintios, y la pregunta es: ¿cuál debería ser la actitud de los creyentes frente a las viandas que habían sido ofrecidos a los ídolos de los paganos? Porque ahí tiene por título la Biblia, lea: lo sacrificado a los ídolos. Con todo, el nuevo tema no se halla completamente aislado de la enseñanza que le precede, pues la forma de presentar la pregunta mantiene una relación esencial en las discusiones sobre la sabiduría divina y la sabiduría humana, como también tiene una relación especial también con las consideraciones que ya vimos anteriormente en los demás capítulos del apóstol sobre el andar carnal y el andar espiritual de muchos creyentes. El tema es diferente, pero el ambiente es igual, de modo que la falta de continuidad no es tan marcada como podríamos pensar a primera vista. En segundo lugar, el análisis del texto, la inclusión de los capítulos 8 y del capítulo 9 del comentario obedece a las consideraciones, en primer lugar, el título. El título es La libertad cristiana y sus limitaciones, y es aplicable a ambos, bien que en el capítulo 8 se trata sobre el problema de los hermanos corintios ante las viandas ofrecidas a los ídolos, dice la palabra. Así que mientras que en el importante capítulo 9 se trata de la libertad del apóstol Pablo en su ministerio frente a la iglesia de Corinto, hay marcados contrastes entre los dos casos, pero no nos salimos del tema sugerido. Y en segundo lugar, nos enfrentamos con la necesidad de redactar capítulos que no sean ni muy cortos ni muy largos, y aún reconociendo que también hay enlaces conceptuales entre los capítulos 9 y 10, preferimos no extender esta sección más allá de estos límites prudenciales en vista de la finalidad docente de este comentario. Así que no es siempre posible la perfección lógica al determinar los límites de los capítulos, y preferimos atendernos a las necesidades prácticas de cada estudiante de la palabra del Señor.
Así que vamos a ver en esta hora lo sacrificado a los ídolos, ciencia, libertad, amor y sacrificio, que es del verso, trae 13 versículos nada más el capítulo 8. El problema que mencionaron los corintios ha dejado de tener vigencia para la iglesia, por lo menos en el occidente, pero no así los principios que Pablo adujo para su solución, que permanecen intangibles. De ahí la necesidad de comprender bien el problema transitorio para poder meditar después de las normas permanentes que han de aplicarse a situaciones más o menos análogas en nuestros días. La vida de una sociedad giraba alrededor de los templos, hogar de multitud de ídolos, hasta tal punto que aún el incrédulo en lo religioso, por ejemplo, los filósofos de cierta altura, se reclinaba con los demás en los divanes de los comedores de los templos para alternar con sus familiares y amistades en el ambiente conocido desde su niñez. El que no se sentaba literalmente o reclinaba a comer en los templos para la celebración de las festividades mayores, se exponía a ser considerado como un ser antisocial, enemigo del linaje humano. Y no solo eso, sino que había viandas ofrecidas a los ídolos a la venta en las carnicerías, sin que se hiciera clara distinción entre viandas que habían sido ofrecidas en sacrificio y otras que venían directamente del matadero. Los animales que se ofrecían en sacrificio proveía carne para los sacerdotes del templo en cuestión, y en ciertos casos para los adeptos que participaban en el acto. Por eso, cuando una persona, un católico podemos decir, se convierte, es muy difícil, porque desde la niñez han sido enseñados en estas tradiciones. Recuerden que también cuando se sacrificaban allá en el tiempo de la ley, los sacerdotes tomaban cierta carne para ellos, pero esa la tomaban antes de ser sacrificada a Dios, no la tomaban después. Y esto era diferente, sacrificaban el animal y pues comían los sacerdotes de los templos paganos y todos los que estaban ahí. Entonces lo sobrante en el tiempo del apóstol Pablo se vendía en las carnicerías en provecho de los sacerdotes. Y claro está, la dificultad surgía de la asociación de esta carne con los ídolos, que según el concepto de los paganos representaban dioses quienes tenían razón, los fuertes, según el término de Romanos capítulo 14, que comían de todo, comprendiendo que el ídolo no era nada a los débiles. ¿Se acuerdan que habla de los débiles y de los fuertes? Que el que era débil, si te miraba comiendo carne, te decía que era malo. La persona fuerte, podemos decir espiritual, comía de todo, pero el débil, y por eso dijo Pablo, yo no voy a poner tropiezo a mi hermano, yo no voy a comer delante del carne si mi hermano dice que es malo. ¿Ok? Entonces, que comían de todo, comprendiendo que el ídolo no era nada, o los débiles que aún tenían conciencia del ídolo como imagen de un Dios falso. Diferencias de apreciación en tales cuestiones pueden dividir iglesias, hermanos. Por estos conceptos, que no hay conocimiento de la palabra, muchas iglesias son divididas. Y más si alguien tuvo un sueño y una visión, con mucha más razón, de verdad. Pero nuestra guía es la palabra del Señor. Sobre todas las visiones, sobre todas las palabras, la palabra de Dios es nuestra guía. Y no se puede contradecir. Entonces, y no hallando solución ni por las burlas de los fuertes, ni por los legalismos de los débiles, sino por la ciencia divina aplicada con sabiduría y amor.
En segundo lugar, ciencia y amor. Abigail, puedes leer el capítulo del verso 1 al verso 3. Estamos en 1 Corintios. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envase, pero el amor edifica. Envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Amén. Ciencia y amor. Aquí no se conoció el uso del encomillado en el griego helenístico. Si hubiese existido, quizás se aclararía que Pablo está citando aquí una frase de la carta que tiene delante. Sabemos que todos tenemos ciencia como don especial. La ciencia abunda en la iglesia de Corinto. Si usted se acuerdan del capítulo 1, del verso 5, donde dice: porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Okay. Entonces, pero aquí se trata de la comprensión de la doctrina de un solo Dios y de la falsedad de los ídolos, que eran común a todo creyente que había bebido siquiera un poco en las fuentes del Antiguo Testamento. Y en ese sentido, todos tenían ciencia, según 1 Corintios 5, con todo el problema de las viandas que habían sido ofrecidas a los ídolos. No podía solucionarse solo por la ciencia, o sea, la ciencia es el conocimiento, pues aún entre cristianos la mera comprensión intelectual tiende al engreimiento. Si usted se da cuenta, alguien que sabe un poquito se cree más que los demás, ¿me entiende? Algo muy distante de la humildad que surge de la operación del Espíritu Santo. En cambio, el amor, el ágape, edifica, o sea, da solidez y eficacia a la vida y al testimonio del creyente. Y más adelante veremos de qué modo opera el amor. En este caso, pero aquí hemos de seguir el pensamiento de Pablo sobre los conocimientos, la ciencia. El que llega a creer que sabe algo, dice, que desconoce lo mucho que le falta por aprender. Y en ese contexto se trata especialmente de verdades reveladas en las Escrituras. Siempre será poco lo que sabemos comparado con lo mucho que nos falta por aprender. ¿Okay? Pensamiento que debiera fomentar la humildad en todos nosotros, en todos los cristianos en esta tierra. Y Pablo ensalza el amor de Dios como algo mucho más eficaz, escribiendo: mas si alguno ama a Dios, dice, tal es conocido por él, dice el verso 3, ¿no? Entonces, algunos textos indican lo siguiente, que parece ser un desarrollo más lógico de la primera proposición. Si alguno ama a Dios, el tal ha llegado a la perfección del conocimiento. La mirada penetrante del amor cala más hondo que el escarbar del mero conocimiento. Dejando esta traducción como una hermosa posibilidad no probada, hacemos ver que el texto, tal como lo tenemos en nuestra versión, también da buen sentido, pues para el creyente el ser conocido por Dios es más importante que conocer. Hemos de estar en presencia, obrando según su voluntad, y de este modo seremos más sabios que los antiguos. Gálatas 4:9. A ver, Severiano, Gálatas 4:9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Número 3.
3, la doctrina de un solo Dios. El testimonio de Israel y de la iglesia. Israel fue llamado por Dios para testificar de la verdad de un solo Dios frente a la locura del politeísmo y de la idolatría. El verso del 4 al 6 dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual procede todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Ok? Aunque la iglesia popular diga que hay muchos intercesores, muchos dioses, no hay nadie. La Biblia es clara y es tajante. Solamente Dios y su Hijo Jesucristo. Por eso Deuteronomio capítulo 6, verso 4 le dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Uno es. Mientras que los profetas y los salmistas no cesaban de denunciar la locura como dioses, las obras de las manos de los hombres, ídolos que teniendo ojos no ven y teniendo oído no oyen. A ver, Rodolfo, Salmo 115, verso 3 y verso 8. Del 3 al 8. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Así son los que los hacen y las personas que los siguen a estos ídolos. Ojos no ven, pies no andan, nada son. La palabra es tajante, es clara. Y qué triste, porque María está en la tumba y cuando hacen sus oraciones ruega por él. O sea, María no puede rogar, María está muerta. El único que resucitó es Jesucristo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Nadie más. Nadie más. Entonces, por la revelación del Hijo y del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, la iglesia llegó a comprender por la fuerza de la experiencia que el solo Dios es un trino Dios, misterio que no afecta la verdad fundamental del monoteísmo. El monoteísmo es decir un solo Dios, politeísmo es decir muchos dioses. ¿Ok? Por eso, como cristianos sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios, a pesar de la abundancia, como se leímos del verso 4 al 6, a la abundancia de qué, de llamados dioses y señores que llenaban los templos y santuarios del primer siglo. Y aún en la actualidad también muchos templos están llenos de estos ídolos que no son nada. La doctrina del Dios Padre y del Señor Jesucristo, según su costumbre, Pablo no deja de colocar las piedras fundamentales de la doctrina mientras esboza la solución del problema práctico de las viandas ofrecidas para los ídolos. Dice: para nosotros, enseñados tanto por el Antiguo Testamento como por las revelaciones del Nuevo Pacto, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros
¿qué? Para Él. Cuando las Escrituras emplean términos humanos como Padre, Hijo, etc., para expresar los insondables misterios de lo profundo de Dios, hemos de tener mucho cuidado de no razonar sobre la base de premisas humanas en el vano intento de determinar aquello que es totalmente diferente en categoría y esencia de los factores que nosotros conocemos como hombres. Así que bástenos los usos bíblicos que presentan al Padre como fuente y origen de todas las cosas, sin que ello implique limitación alguna en cuanto al Hijo y al Espíritu Santo. Y no solo proceden todas las cosas de Él, sino dice que vuelven hacia Él como meta de todo lo creado. Romanos 11:36. A ver, Mario, Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Vieron cómo dice? Que por Él y para Él. ¿Y qué más? Pero todas las cosas son para Él. Ok. Entonces, no necesitamos ser ni teólogos para poder interpretar esta palabra, es claro. El que no quiere entender, pues que siga en la ignorancia, no podemos hacer nada. Pero la verdad, la revelación de Dios a través de su palabra es la verdad y de Jesucristo. Así que al Hijo se le aplican los títulos de su servicio y misión. El Señor Jesucristo es el divino agente por medio de quien son todas las cosas, y nosotros también por medio de Él. Hay varios pasajes bíblicos que enfatizan la obra creadora del Hijo como la magna obra de como agente que cumple en todos los propósitos del Padre, sea en la primera creación o sea en la magna obra de la redención y de la restauración de los salvos, que surge de la obra de la cruz, como mirábamos Juan, capítulo 1, del verso 1 al 4. ¿Alguien puede leerlo? Juan, capítulo 1, del verso 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Anoche hablamos un poco sobre eso, sí, los que vinieron escucharon. Son enseñanzas que se nos deben de quedar, porque a veces hacemos un chilaquile y tenemos que tener bien en todos los conceptos de acuerdo sobre el Verbo y la encarnación de Cristo. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 20. ¿Alguien puede leerlo? Colosenses 1, del 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase
medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El pronombre él, ¿de quién está hablando? ¿De quién? De Jesucristo, hermanos. Háblenlo con convicción. No. ¿Será él o no será él? Pero cuando se leyó que fue el que resucitó de los muertos, no está hablando de nadie más. Se está hablando de Jesucristo. ¿Se acuerdan de esos textos? Él. Pero ya cuando llega a la resurrección, se está hablando de Jesucristo, de nadie más. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3. A ver, José. 1 de 1 al 3. Sí. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria al Señor. Jesucristo, hermanos. Por eso dice que Él es el que sustenta este universo por su palabra. Y los científicos se vuelven locos y tienen la Biblia para descubrir los errores. Antes que el hombre descubriera que el aire tenía peso, Job lo está diciendo. Antes que los científicos dijeran que la tierra era redonda, Job lo estaba diciendo ya. Cómo Dios es maravilloso. Todas las cosas son sustentadas, dice que subsisten por Él. Por eso toda la creación alaba al Señor. Los que escribieron, por ejemplo, los salmistas, los salmos, ellos dicen y le dicen a la gente que alabe a Dios porque Él es su creador, Él es su Señor. La creación, y la creación gime en este momento, dice el apóstol Pablo, quiere ser liberada de todo lo que se está viviendo, y nosotros formamos parte también. Entonces vemos que Dios es maravilloso. Entonces al Hijo, a Jesucristo, le fue encomendada la misión de la redención o la salvación de los hombres. A Él solamente, desde la eternidad. Eso lo dice Efesios capítulo 1 del verso 3 al verso 10. Pero solo no afecta su unidad de esencia con el Padre y con el Espíritu, bien que lo coloca en una posición de misión, una posición de subordinación a la voluntad de Dios expresada por el Padre, a los efectos de su misión. Así Pablo subraya todas las cosas y personas, incluso nosotros los redimidos. Existe por medio del único Señor Jesucristo, gracias a Dios por el Dios hombre, instrumento para realizar no solo la obra de la creación, sino también la de la redención. Por eso a veces cantamos un canto que dice: inmerecedor soy de tu gracia, de tu perdón, de tu divino amor. Por eso estamos aquí agradeciéndole a Él, porque ha dado a su Hijo. Y Jesucristo vino con gusto a morir por nosotros. Él no vino con queja ni refunfuñando, pero ¿por qué yo? ¿Por qué no mandas a otro? No. Cuando Él vio al hombre, dijo: heme aquí, envíame a mí. Jesús sabía lo que estaba diciendo. Sabía. Entonces, por amor, vino a salvarnos. Así que continuemos. Vamos al número 4, la costumbre y la conciencia. A ver, Edith.
Primera de Corintios 8, versos 7 y 8. Primera de Corintios 8, que estamos verso 7 y verso 8. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen con lo sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Ok, ahí está la clave. Entonces, la costumbre de los ídolos, por nuestra experiencia de hoy, sabemos que la inteligencia de los hermanos frente a las verdades reveladas varía mucho. Además, uno manifiesta una comprensión excelente de ciertos aspectos de la verdad, al par que quedan confusos frente a otros. Así también en la iglesia de Corinto, la unidad y soberanía, la unicidad y soberanía de Dios se destacaban diáfanamente en la enseñanza cristiana, pero pese a ello, algunos cristianos criados en el paganismo no podían librarse de la idea del Dios falso, enemigo del Dios verdadero, representado por medio del ídolo. Y en cuanto a ciertas asociaciones idolátricas, el mismo apóstol tendrá que decir más adelante, en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 20 al 22, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celo al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Claro que no. No somos más fuertes que Él. Entonces, pero aquí se trata del hermano que enfrente a las viandas sacrificadas a los ídolos no podía librarse de la impresión que pertenecía a un Dios falso, de forma que el comer de ellos comprometía tanto su testimonio como con su conciencia. Esto es de conciencia. Hay personas que se van a un velorio, lo he escuchado, hermanos, de otros, que le ofrecen un café, un pan, una comida, no lo comen, porque es sacrificado el muerto, dice. Porque hay mucha ignorancia en el conocimiento de la palabra. ¿Me entiendes? Entonces, yo me pongo a pensar, entonces si me pongo a hablar de otra cosa con esta persona, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Sí. Porque el que ya no soñó, se lo reveló o escuchó, y cuando te dicen así, ya se fregó la cosa. Pero la guianza de nosotros debe ser la Biblia, por eso no se preocupen. La Biblia. La conciencia débil. La conciencia es la facultad interna que desempeña la función de distinguir entre el bien y el mal. Y sin ella, el hombre perdería su categoría de ser moral, con libertad de escoger entre la voluntad de Dios y manifestaciones satánicas o meramente humanas. El pecado dificulta sus funciones de tal modo que la costumbre deja una impresión profunda en el aprecio de lo que es aceptable y lo que es condenable delante de Dios. Por eso la conciencia necesita instruirse, hermanos, por medio de la palabra, con el fin de que el bien y el mal se determinen exactamente en revelación de acuerdo a la luz divina. Pero el hombre, como ser responsable en esfera moral, no ha de obrar en contra de su conciencia, pues aquello equivaldría a pecar contra la luz que tiene. Por eso, si la costumbre del ídolo, arrastrado en los días de su paganismo, impedía a un hermano comprender la nulidad del ídolo,
era peligroso en extremo forzar su conciencia en la cuestión de las viandas. Si comía en esas condiciones, su conciencia, siendo débil, se contaminaba. Por eso la insignificancia de las viandas en sí, como leímos. Pese a nuestras traducciones en castellanos, los mejores especialistas en el texto griego nos aseguran que el verbo del verso 8 es presentar y no recomendar. ¿Ok? ¿Estamos? Lo que da el sentido siguiente. Ahora bien, las viandas no nos colocan en la presencia de Dios, pues no perdemos nada si no comemos, ni ganamos méritos si comemos. No pasa nada. Es decir, delante de Dios tales asuntos son menudencias que carecen de consecuencias morales. Y simplemente si tú oras a un alimento, dice la palabra que se santifica. Y aunque no comas cosas sacrificadas a los ídolos, tus alimentos diarios tienes que orarle. Que no te hagan mal, que no se te suba el colesterol, el triglicérido, el ácido úrico, la glucosa. Uno tiene que orar por todo eso. ¿Sí? Por eso le tenemos que pedir sabiduría a Dios. ¿Cómo orar? ¿Cómo orar por todo? Porque cada situación es diferente. ¿Cómo orar por los alimentos? ¿Cómo orar por un enfermo? ¿Cómo orar por un endemoniado? ¿Cómo orar por alguien que tenga necesidad y todo eso? Entonces, de eso tenemos que aprender un poquito cada día. Y a través, eso lo vemos en la palabra del Señor. Quizás el hermano fuerte creyera que exhibía buena comprensión espiritual a comer de todo, pero el apóstol no admite que ganara méritos por ello. En sí, el comer y beber con la debida moderación no es asunto ni meritorio ni condenable, pues tiene que ver únicamente con el mecanismo corporal. Por eso Jesús, cuando le dijeron, oye, tus discípulos no se lavan las manos, ¿qué les dijo? Lo que comes va, entra al vientre y va a la letrina, no te afecta moralmente en nada. Pero tengamos cuidado con los hermanos cuando ya meten revelaciones o algo que escuchó, ya te fregaste. ¿Sí? Por eso, para otra ocasión que te vean comiendo carne o camarón, como un adventista no puede comer nada de eso. No comas delante de un adventista, porque te va a criticar. ¿Ok? Bueno, yo conozco a muchos adventistas que comen todo eso escondida. No los comen en público, pero los comen escondida. No toman coca, pero toman otro tipo de refresco. Y en sí no importa qué refresco tome, todo refresco es malo por el exceso de dulce. Pero si tú oras un refresco, yo siempre oro, Señor, bendícelo, santifícalo. ¿Por qué? De verdad, yo conozco, usted escuchó un testimonio, si Dios ha obrado a personas que han querido envenenar, han orado por lo que han comido, tomado, y Dios los ha librado, cuanto más por lo que es bueno. Simplemente orar, Señor, yo le digo a Dios todos los días, bendice y santifica los alimentos que voy a comer y a tomar, santifícalos, que no se me suba el colesterol. Claro, siempre también yo siempre soy de una porción. Ya si te comes 2 o 3 porciones, que porque está muy sabroso, ya es tú bajo tu responsabilidad también. Claro. Entonces una porción de todo. Pero aún así, aunque no importa que comas mucho, ora con fe y los alimentos se limpian, se santifican, no te harán mal. Pero cuando ya piensas, aunque tú ores, me va a hacer mal esto, ya ni ores mejor. Ya ahórrate el tiempo porque te va a hacer mal. Porque ya todo lo que declares será hecho, dice la palabra.
esa idea que tienen, que no comas pescado en la noche. A mí como, está loca esta persona. Que no comas sandía porque te vas a amar la noche, está loca. Porque yo le oro a todo, no me va a hacer mal. No me va a hacer mal. Porque yo le oro a la comida. Claro, si tú vendes y te lo comes y después ahora, pues, no te va a hacer efecto la oración. Y dices, ay, se me olvidó. Por eso tenemos que orar, hermanos, orar. Y nosotros hemos visto, hemos escuchado testimonio de cómo brujos han querido envenenar a pastores, a hermanos, y no ha fructificado. Entonces, cuanto más algo que Dios me dice que si yo le oro los alimentos, no me van a hacer daño. Pero tenemos que tener fe. ¿Ok? Porque muchas veces si lo comemos dudando, mejor no lo comamos. Porque si ya dudamos no va a ser mal, pues ya mejor no te lo comas. Come tortilla con sal. Sí, pero que es un bistec. Pues no importa, hay gente que te va a hacer mal, no lo comas. Cómate algo más sencillo. Algo que no te afecte tu salud. Entonces, ahora bien, la función de la conciencia puede introducir un factor moral aún en este asunto meramente material que es la comida. Número 5, el amor y la conciencia limitan la libertad. A ver, Rodolfo, estamos en el capítulo 8, lee del verso 9 al 13. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en lugares de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conocimiento contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Hay un comentario, tómelo de la manera que usted quiera tomarlo. Es un comentario que dice este comentarista, no es del mero es de otro comentarista que está presentando, se llama, aprovechamos la paráfrasis de este pasaje que Bruce presenta en su libro, y dice, con el fin de enfatizar su sentido general y asumiendo la responsabilidad por la traducción, él cita lo siguiente: tened cuidado que esta libertad vuestra no resulte ser obstáculo para quienes tienen una conciencia delicada en la materia, o sea, delicada en respecto a lo que debo de comer o no, y tú tienes ciencia, dice, o sea, conocimiento, y puedes sentarte a la mesa en un templo de ídolos, estando cierto de que el ídolo no tiene existencia real. Por eso le digo, tómelo como usted quiera, no, este es un comentario nada más de él. Pero si alguien te ve allí, teniendo él una conciencia escrupulosa en tales asuntos, quizás se ha animado a seguir tu ejemplo, llegando a comer viandas con asociaciones idolátricas contra el dictamen de su propia conciencia, así por exhibir tu ciencia superior. O sea, de entender que algún hermano fuerte, quizás por exhibirse que él es fuerte, él aún haría irse a un templo pagano a comer de los sacrificados a los ídolos. Pero nosotros sabemos que no es así tampoco, porque nos vamos a desafiar. No se trata de desafiar a nadie. Y las personas que se han sentido fuertes y capaces, Dios las ha avergonzado, Dios los ha derrotado. ¿Qué le pasó a Sansón? Mire cómo terminó. Tan solo por creerse el hombre más fuerte. Terminó sin ojos, moliendo un molino. En vez de poner una yegua, un animal, lo pusieron a él para dar vueltas.
Ya cuando le creció el cabello, entonces ella reconoció y le dijo: Dios, por esta vez dame la fuerza, que yo muera con ellos. Pero no, imagínense que le costó la vida. Y mucha gente, muchos cristianos, llámese como se llame, el título que tengan, hacen exhibición de lo espiritual que son o de su fuerza, y llegan a veces a caer en lo más bajo, que no lograron, que no se imagina dónde iban a llegar a caer. Entonces tengamos ese cuidado. Yo creo que nosotros, ninguno de nosotros, por creerse más fuerte que otro, íbamos a ir a un templo, ¿no? A sentarnos a comer. Claro que no. Claro que no. Y un caso concreto. Entonces, harás daño irreparable a tu hermano cuya conciencia es más débil que la tuya, aquel hermano por quien Cristo entregó su vida. Cuando pecas contra el hermano de esta forma, violentando su conciencia tierna, pecas contra Cristo mismo. Por lo tanto, si la comida llega a ser una piedra de tropiezo para mi hermano, yo me voy a abstener de comer carne durante toda mi vida. Bueno, no delante de él. Si mis hermanas fueran así, no fuera a mi cuarto a comer, y hago mi comida. Coman lo que quieran ustedes. Sí, hermanos. Entonces, yo me abstendré de comer carne durante toda mi vida, pues tampoco, antes de colocar piedras de tropiezo delante de mi hermano en el desarrollo de su vida espiritual. Desafortunadamente que hay personas que tienen tantos años en el Evangelio y no han crecido ni madurado porque simplemente no leen la palabra. Uno crece, se desarrolla cuando uno estudia la palabra, cuando uno la estudia. Entonces, y un caso concreto, creemos que la paráfrasis anterior destaca claramente el sentido general del pasaje. Al pasar al detalle, recordemos lo que antes hacíamos constar sobre las costumbres sociales en las ciudades griegas, en las cuales el templo del ídolo no solo servía para el culto idolátrico de los secuaces del dios falso, sino también de lugar de refrigerio y de trato social. El hermano fuerte podría pensar que no necesitaba romper una costumbre amena, ya que no reconocía al ídolo como una deidad en sentido alguno, y quizás le convenía mantener sus contactos sociales allí. Como individuos se hallan en libertad para ello, como muchos cristianos que tienen tratos laborales con personas paganas. Les invitan una cerveza, a veces no pueden negarse. No porque ellos no quieren que la gente sepa que sean cristianos. Y por eso le aceptan la copa del vino, la botella, y cuando vean, se les hace fácil andar en reuniones sociales según el trabajo y terminan en el vicio. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, muchos así les pasa. Por eso muchos hermanos fuertes en aquel tiempo siguen en esa misma, socializando con la gente de ese tiempo. Ya un cristiano, al estar ahí, tú tienes que salir. Es como una persona que fue toda su vida alcohólica. Yo no le voy a ofrecer algo que tenga alcohol, porque le voy a activar. ¿Me entiendes? Hay personas que me decían, le digo, mira, una persona alcohólica, yo le decía, digo, deja tus amistades, y si tus hermanos toman, aléjate de ellos, visítalos, está con ellos, platica, pero no tomes. Pero él se creía fuerte. Dice, yo estoy con ellos. Ellos toman, yo lo veo, pero no se me antoja nada. Y ándale, vas a ver cómo te va a zarandear Satanás y te va a avergonzar. Y con mis amigos, inclusive del trabajo, igual. Ellos están tomando, yo un refresco. Y para no cansarles, ¡pum!, cayó otra vez. Piden consejo y no lo aplican. Y después estaban viendo visiones, escuchaban ruidos, voces. Y Dios tuvo misericordia y lo rescató. Pero si una persona persiste en lo mismo, ya uno sabe cuál va a ser el final, sin que me digan nada.
no les amo. Entonces, el hermano fuerte podría pensar que no necesitaba romper con una costumbre amena, pero ya como cristianos tenemos que romper. Es como aquel también que es mujeriego, igual, como aquel que fuma, diversos vicios, tienen que alejarse. Hay personas y yo conozco personas que no son cristianas y dijeron no bebo y no han bebido. ¿Cómo la ven? Entonces, y aún más, como hermano en una familia espiritual le correspondía relacionar su libertad con las necesidades de los demás miembros de la familia. Obviamente, muchos de ellos no habían llegado al conocimiento del hermano fuerte, mirando con horror el templo de los ídolos. Sin embargo, si viesen allá un hermano destacado, quizás uno que ministraba según su don espiritual en la congregación, podría llegar a decir: si lo hace, ¿a qué lo puedo hacer yo? Sin embargo, no se le quitaba la idea de su fuero interno, que al entrar en el templo para comer se asociaba con un Dios falso. En el tal caso pecaba contra su propia conciencia. Aunque no sea malo comer algo sacrificado a los ídolos, no tenemos por qué nosotros tampoco andarnos metiendo en esos lugares. Y que porque no es malo voy a comer, claro que no. Tenemos conciencia y no tenemos que hacerlo. ¿Ok? ¿Le entendieron? No los enredé. Ah, bueno, si no, lo desenredo. Vamos a tener desenredado porque ya no tenemos tiempo. El daño hecho al hermano débil nos parece muy fuerte. El lenguaje que emplea Pablo aquí, dice en el verso 11: por tu conciencia se pierde el débil, el hermano por quien Cristo murió. Así que este verbo apoyumai se usa a menudo para la perdición futura de los rebeldes, pero aquí hallamos el tiempo presente. Tu hermano se está perdiendo. Y como siempre, en caso de dificultad, hemos de apelar tanto al contexto como a la doctrina general de las Escrituras para determinar el sentido. Hermanos que caen en pecado han de ser restaurados por los espirituales con espíritu de mansedumbre, dice la palabra, dice Gálatas 6:1. ¿Ok? Sin que hallemos indicio de la perdición final por tal causa. El hermano que pecara contra su conciencia débil cometería un pecado, y si persistiera en su error, envalentonado por el ejemplo de los fuertes, perdería su comunión con el Señor, convirtiendo en ruinas tanto su testimonio como su servicio. Por eso el apóstol estimaba tal posibilidad como un daño gravísimo, como una especie de perdición del testimonio del hermano y la negación de su descuido, de su vocación, pues fue llamado para cumplir la voluntad de Dios en su vida. El orgulloso y descuidado hermano fuerte cometería un pecado también, y de mucha gravedad, ya que ofendería contra el hermano. ¿Por qué? ¿Por quien Cristo qué? Murió. Quien viene a ser igual que pecar contra Cristo mismo. Por eso no nos es lícito exclamar como Caín. ¿Qué dijo Caín cuando Dios le preguntó sobre su hermano? ¿Soy yo acaso cuidador de mi hermano? Que yo soy su niñera. A mí me están contratando para que yo lo cuide. No seamos así. Nuestro orgullo no, o nuestra valentía o fortaleza que no queramos, no seamos así como Caín. Pues sabemos que lo somos. Si Cristo dio su vida de valor infinito para salvar y restaurar a un alma, entonces nosotros los hermanos hemos de situarnos dentro de la misma perspectiva que Cristo, buscando medios para que la obra espiritual en cuanto al hermano sea la más completa posible, hermanos. Por eso debemos de cuidarnos
porque cuidamos la obra de Dios, cuidamos la reputación de Dios. Y desafortunadamente a muchos hermanos no les importa la reputación de Dios. Por causa de nuestro mal comportamiento, el evangelio es criticado en Jesucristo. Y eso que van a la iglesia, y eso que es pastor, y eso que canta, y eso que predica, y eso que toca, y eso que se viene a dormir. Entonces, tenemos que cuidar eso. No seamos como Caín, hermano. Soy el guardador de mi hermano. Jactarnos de la mera conciencia que podamos tener, al par que descuidamos la ley del amor, viene a ser un pecado dirigido directamente contra Cristo en la persona de uno de sus pequeñitos. Esto lo dijo Jesús en Mateo capítulo 25, verso 40. Josué, lee el verso 40 y el verso 45, 2 versos nada más. 25, 40 y 45. Y Mario luego Hechos 9, 6. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. ¿Cómo ven? A ver, Hechos. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y te dirá lo que debes hacer. Se te dirá lo que debes hacer. 9:6, Hechos 9:6, ok. Entonces, hermanos, no pequemos contra el hermano. Si tú comes mucho, mejor cómete un platillo delante de tu hermano, porque te va a criticar. Como si este hermano come mucho. Estás pecando contra tu hermano, y tu hermano que no le gusta hablar es lo primero que saca. ¿Ok? Si comes poco, come más, para que te vea que comiste igual que él y no hable igual. Entonces, la determinación de Pablo, ya nos vamos. Pablo da fin a estas consideraciones por medio de un testimonio personal. Dice: en cuanto a mí, dice en efecto, si el hecho tan insignificante en sí de comer ciertas viandas llega a ser tropiezo de mi hermano, aquel por quien Cristo murió, nunca más comeré carne. Sean cuales sean mis gustos personales y mi ciencia, o sea, mi conocimiento, todo lo sacrifico con tal de no ser obstáculo para el debido desarrollo de la vida espiritual de un miembro de la familia. Y claro está, Pablo no se vería muy a menudo en tal trance, pero expresa su determinación de anteponer el provecho del pueblo de Dios a toda consideración personal, aun cuando se trate de su legítima libertad como emancipado en Cristo. La lección queda clara para todos nosotros. Así que no seamos equilibrados, ni seamos débiles, ni nos creamos tampoco tan fuertes, para no tener estos problemas. Una ocasión venía un hermano que fue a la iglesia y estaba Jonathan chiquito, y vi un sillón azul que le compraron de madera y un muñeco de esos del diablo. Enseguida lo relacionó. Y este pobre está débil. Y Dios le hablaba en las películas. Y dije: este está endemoniado de plano. Y que fue a la casa de una hermana que tenía esto acá. Eso es del diablo. Su vida destruida espiritualmente hablando. Sus hijas se salieron porque no lo soportaban. Su mujer igual. Es un rollo con ese hermano. Tengamos cuidado cuando empecemos con esas situaciones. ¿Por qué? Lo único que el diablo quiere es vernos destruidos en todas las áreas. Póngase de pie. Padre Celestial, te damos gracias. Esta palabra nos fortalezca, nos anime, Señor. Si hay un débil, fortalécelo. Y si hay un fuerte también, Señor, modéralo, Padre Celestial. Y que podamos, oh Dios, no ser tropiezos en
cuanto a la comida que se habló aquí, Dios, y que podamos en el nombre de Jesús hacer, Dios, las cosas de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos que no sea polémica, que la hayamos entendido bien, ni nos ordena que hagamos una cosa ni hagamos otra solamente por amor a los hermanos. Debemos, Señor, no nada más de comer, sino de comportarnos bien a donde quiera que estemos, y que tengamos presente que no seamos piedra de tropiezo para nada, y que no apliquemos aquella frase que aplicó Caín: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Claro que no, Señor, pero también tenemos que comportarnos de una manera que te agrade, que te exalte, y también seamos ejemplo. Pablo le dijo a Timoteo: sé ejemplo en palabra, en conducta, Señor, y nosotros también tenemos que hacer ejemplo en todas estas cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.